en este vector llamado car. A continuación, se va a guardar Alba Roca Alberto, se va a guardar en el vector nombre. Y así sucesivamente. Si en el archivo tienes más campos, entonces aquí agregas coma al siguiente vector. Y así guardas, rescatas toda esta información en cada vector. Entonces aquí, fíjense, estamos empezando con n igual a 0. Esto va a ser 0 en la primera posición. Luego se va a preparar para la siguiente. Entonces, volviendo al mientras, se va a incrementar en 1, 2, 3, 4 y así, todos los registros. Va a llegar aquí al final, ya, y va a decir, bueno, va a cargar esto, ya finalizó todo, va a decir aquí, mientras, fin del archivo, sí, es fin del archivo, perfecto, y es fin del archivo, pero con esta negación va a ser falsa. Entonces, si es falso, sale, termina el fin mientras, sí, cierra el archivo, este archivo número 1, que está abierto como número 1. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Esa es la aplicación para poder rescatar toda esta información en un archivo y además en vectores. Perdón, hay que rescatar toda esta información en vectores, ya de este archivo. Listo, con ese paso volvemos aquí. Hemos cargado, ha cargado en vectores este procedimiento. Y a continuación vamos a mostrar en la lista. Y en la lista dice listbox1.addItem y añade toda esa información. Hagamos la prueba, todos hagan la prueba y me tiene que funcionar. Si no les funciona, por favor me van a avisar. Cargar archivo y me tiene que mostrar de esta forma. Sí, todos los datos. ¿Ya les funciona o no les funciona? Hemos encontrado la ruta de acceso. Este archivo guardado en el si es que cambia como se puede. Por apellidos, solo está carnet, nombre, profesión. Vamos de carnet, el nombre, bueno, este vector de aquí ya está vinculando también, nos quitamos el archivo. Aquí está el nombre y apellido, entre comas, ¿no ve? Entonces eso significa que esto es un campo. Todo esto es un campo. No está separado. Si hubiera estado separado, digamos, los nombres con los apellidos de esta forma, si pongo Alba Roca Alberto, aquí Alba Roca, coma, Borda López, coma, y aquí ya insertaríamos un vector más para los apellidos y los nombres por separado. En este caso, para no hacer tanto código, lo hemos puesto solamente en 4 vectores. Ya en un solo vector, los nombres y los apellidos. Ya, se tiene esa parte, todos se han hecho correr. Listo. Segundo punto. El segundo punto me dice, ya hemos solucionado esto, recuperar archivo, ya lo han hecho. Ordenar alfabéticamente por apellidos. Ya, hemos visto ordenamiento, ¿cierto? Ordenamiento de vectores, eso es sencillo. Ordenamiento de vectores por apellidos. Ya, y tenemos que fijarnos, y además vamos a mostrar una lista. Entonces tenemos aquí nuestro archivo y me dice ordenar por apellidos. Entonces aquí, fíjense, está empezando por apellidos y luego nombre. Entonces hay que ordenar el vector llamado nom, ¿cierto? El segundo vector que hemos guardado. Entonces todos estos vectores lo vamos a ordenar. O sea, un vector vamos a ordenar. ¿Listo? En función a este. Entonces en el segundo botón, que ese es el de ordenamiento, bueno, se borra la lista, sí. Va a cargar otra vez. ¿Por qué estamos poniendo cargar otra vez? ¿Por qué estamos ejecutando otra vez este código? Si vamos a nuestro objeto, digamos, hacemos ejecutar, ¿ya? Si hago clic en el primer botón, ordenar apellido, sin haber hecho clic en el cargar apellido, no va a tener valores que ordenar. O sea, no va a tener un vector cargado. Sí o sí tendría que haber hecho clic aquí en cargar archivo y recién ordenar. Entonces, para evitar eso, al hacer clic en ordenar, tiene que cargar información y con esa información vamos a guardar, vamos a mostrar y vamos a ordenar. Tengo aquí el botón 2, por eso está llamando a cargar. Está ejecutando otra vez
este código de cargar. Luego de eso vamos a llamar un procedimiento llamado ordenar. ¿Ya? El procedimiento llamado ordenar lo que hace es simplemente ordenar. A ver, ordena. Y aquí estamos enviando un parámetro importante. ¿Ya? Así se comporta mi procedimiento llamado ordenar. Ustedes pueden poner más variables de envío, sí lo pueden hacer. Pero en este caso solamente uno, porque mi procedimiento solamente necesita esta información. ¿Ya? Ordenar, no. Entonces aquí, con este procedimiento llamado ordenar, se van a ordenar todos los vectores, ¿sí? Todos los vectores. Si nos fijamos, ¿dónde está nuestro archivo? Ya, si nos fijamos en nuestro archivo, quiero ordenar el vector de nombre, ¿cierto? Voy a ordenar este vector y si está desordenado, este dato se va a subir aquí arriba y esto va a bajar, ¿cierto? Entonces puedo ordenar solamente esto, está bien, pero si se fijan bien, todos los vectores, los demás vectores no se han movido. Entonces hay que moverlo también los demás. Si este vector, si estos datos se mueven, también estos datos hay que mover, arriba y abajo. Esto lo mismo, arriba y esto se va abajo. Todos los vectores, muy importante, para no desordenar los demás, con los demás. Entonces, para no desordenar las posiciones, 0, 1, 2, 3, para no hacer eso. Entonces, en la posición 1 tiene que estar todo, ordena los 4 vectores y a continuación ya estamos listos para mostrar esa información. Y aquí estamos mostrando en la lista número 2 toda esa información uno por uno. ¿Ya? Y el procedimiento ordenar, fíjense, aquí está el procedimiento llamado ordenar, y lo que está haciendo este muchacho es ordenar simplemente. Aquí está ingresando como vector. Le enviamos solamente el nombre del vector. Y aquí X se convierte en nombre, nada más. Entonces viene aquí, ya lo saben, el método burbuja de ordenamiento, es el método más sencillo, y esto se convierte en el vector nombre. Entonces hace las comparaciones, si es mayor, y está ordenando de menor a mayor. Ya hace las comparaciones. Y eh, si hay alguno de estos que es mayor a la siguiente, realiza los intercambios, ¿cierto? Y aquí está, para el vector de car, nom, pr y fac. Ya para los 4. Hace el movimiento en los 4 vectores. Si un vector se mueve, también se tiene que mover el otro, y el siguiente y así. En la misma posición. Muy importante. En la misma posición porque estamos entrando con for. Está dentro del for. Entonces, con esa condición, cada movimiento que se hace, bueno, eso entonces vamos a ir a ejecutar y voy a cargar o ordenar por apellidos. Selecciono y me tiene que mostrar de esa forma. Luego en cargar, puedo hacer también esto, no importa. Y si hago otra vez clic, con el punto clear, punto borrar, se borra y no se añade más aquí. Ya, entonces con eso ya estamos ordenando en función por apellidos. ¿Se entiende esa parte? ¿Alguna pregunta? Ya estamos recapitulando lo que hemos hecho. Siguiente. Me dice ordenar por cédula de identidad y mostrar en otra lista. Este es otro botón.
Ya ordenar por cédula de identidad y mostrar en otra lista. Entonces aquí tengo el siguiente botón. El siguiente botón. Bueno, creo que se dejó de escuchar, pero me avisan, por favor, cualquier cosa, que si pasa algo, se desconecta, me avisan. Ya, entonces estamos aquí en el botón número 3 que va a ordenar en función a carnets. Estamos cargando toda la información de vectores, vamos a ordenar en función a qué, al vector llamado car. Se va a ordenar en función al vector llamado car y aquí vamos a mostrar en la lista 3. Ya, enlistar. Ejecutamos, cargar archivo, vamos a ordenar por carnet y aquí ordenar por apellido. Y se está ordenando, vamos a ver, creo que sí. Sí, hagan la prueba todos, tiene que estar funcionando. ¿A alguien no le ha funcionado? Me avisa, por favor. Vayan leyendo el siguiente inciso. El siguiente inciso que dice, el siguiente inciso dice, aquí ya está realizado A, B y C. Siguiente punto. Enlistar en una lista a todos los estudiantes y crear un archivo estudiantes.txt. Entonces vamos a enlistar en otra lista y además hay que leer todo, ¿no ves? Primer paso es analizar todo. Quise enlistar en una lista a todos los estudiantes. Aquí hay un inciso E, me dice enlistar en una lista a todos los estudiantes, perdón, a todos los docentes y crear un archivo docentes.txt en el disco D, en cualquier disco. Vamos a crear ahora un archivo. Pues en este caso, tengo aquí un archivo y dos archivos. Tienen que salir dos archivos, tienen que crearse dos archivos. ¿Listo? Entonces aquí me dice enlistar en una lista. Vamos a hacer los diferentes controles para poder realizar ese ejercicio. Entonces, primer botón, perdón, siguiente botón es para enlistar. Un solo botón para dos incisos podemos hacerlo también. Vamos a poner seleccionar, seleccionar, seleccionar docentes, seleccionar estudiantes. Entonces, un solo botón para ello. Insertamos dos listas, uno para estudiantes y otro para docentes. Y listo.
docentes y estudiantes. Listo, que se han creado los tres controles, un control, un botón y dos listas. Uno para docentes y otro para estudiantes. Puedo poner aquí un pequeño label diciendo aquí estudiantes o docentes. Docentes. Y aquí abajo voy a poner estudiantes. Entonces tengo que mostrar la información. Esa información aquí puro docentes, aquí puro estudiantes. Estoy separando. Ya entonces en la lista 4 se va a mostrar los docentes y la lista 5 los estudiantes. ¿Listo? Entonces con eso vamos a empezar a codificar. Hacemos doble clic en este botón y me aparece Command Button 4/clic. Y dentro de este botón vamos a hacer lo siguiente. También vamos a borrar listbox 4.clear para borrar. Siguiente, vamos a poner aquí dos puntitos y listbox era 5. Borramos. Borramos las dos listas, si es que existen. Ya, si es que existe información cargado antes o enlistado. Siguiente paso. También vamos a llamar a cargar porque necesitamos esa información. No hay que depender de otro botón. ¿Me dice ordenar? No, no me dice ordenar, simplemente mostrar esa información de cada uno de ellos. Entonces aquí voy a ingresar, fíjense, aquí tengo esta información. Para que no se vea en rojo, voy a ver de esta forma. Entonces fíjense, me dice enlistar a todos los estudiantes y a todos los docentes. Hay que separarlo. Aquí tengo estudiantes. Esa información lo tengo en ¿qué vector? ¿Qué vector se llama nuestro vector de este campo? PR, ¿no ve? De profesión, hemos puesto un sufijo, PR. Pueden cambiar de nombre si pueden hacerlo. Entonces aquí tengo que buscar. Esto es búsqueda simplemente. Buscar estudiantes. Si encuentro a estudiante, entonces muestro toda esta información. Si encuentro a docente, entonces muestro toda esta información. Ya vamos a hacer eso. Es simplemente búsqueda. Entonces a continuación, lo que vamos a hacer es utilizar un código de búsqueda. Ya como buscamos, podemos poner una función también de búsqueda. ¿Ya? Entonces aquí vamos a poner for i igual a 0 hasta la cantidad total de datos. Vamos a ingresar al vector llamado PR. ¿Ya? Al vector PR. Entonces tengo hasta n-1, obviamente, porque está empezando en 0. Mi vector está empezando en 0 y termina hasta n-1. Entonces con esa información ingresamos, ya estamos dentro, vamos a entrar a la primera posición de ese vector PR y vamos a comparar. ¿Ya? Comparación. Comparación. Si PRI, que es la primera posición, es igual a estudiantes, voy a poner aquí estudiantes. Estudiantes. Si es igual a estudiantes, entonces, ¿qué va a pasar? Voy a mostrar toda la información ¿en dónde? Vamos a ir a ver nuestro objeto. Estudiantes había sido en la lista número 5. Ya, en la lista número 5. Entonces vamos a enlistar la información. List box 5.addItem. Añadimos elemento. Ahora, ¿qué información? Eso no me está diciendo en el ejercicio. Como no me está diciendo, que debería decirles, vamos a poner solamente el nombre. ¿Ya? El nombre. Solamente el nombre y el apellido. Nombre, apellido, en la misma posición, porque estamos dentro del for. Y además, para hacer prueba, vamos a concatenar con la profesión.
ya, o la ocupación que tiene. Listo, para hacer pruebas solamente. Obviamente van a ser estudiantes, pero hay que ver, ¿no? Hay que ver. Después de esto, ya vamos a cerrar. Me dice crear, pero espéreme todavía. Vamos a crear después de esto. Vamos a crear un archivo. Finalizamos. Podemos poner un else, ¿sí? Pero no sabemos cuántas profesiones habrán. En realidad, no sé cómo se comporta ese archivo. Este archivo, si es esto, tal vez aquí hay otra profesión más, no lo sé. Por eso voy a suponer que hay más. Entonces tengo que verificar aquí, no con un else, sino voy a iniciar otra vez con una condición. La PRI es igual ahora a docentes, entonces voy a enlistar listbox, era 4.addItem, añadimos elemento, el nombre correspondiente a ese docente, y vamos a concatenar con PRI para hacer la prueba que sí son docentes. Y cerramos, end if. Listo, y para todos, como estamos verificando uno por uno, cerramos, ¿sí? Con el next y cerramos el for. Entonces estamos trabajando solamente con el vector de PR, llamado o ese vector de profesiones, estudiantes y docentes. Entonces de esa forma, entrando a cada posición de cada vector, ya vamos a ir buscando quién es estudiante y quién es docente. Ahora aquí tienes que fijarte bien cómo compara. Aquí estudiantes está como un string, sí. PR también está definido como un string, sí. Entonces aquí tengo que ver si está escrito bien. Estudiantes. Y aquí en el archivo, ¿cómo tiene que estar escrito? Fíjense, solamente estudiante y con mayúscula. Estudiante y con mayúscula. Estudiante, de esa forma. Lo mismo con docentes. Si comparo docentes en minúscula con mayúscula va a ser diferente, nunca va a igualar, ya es diferente. Entonces con eso vamos a hacer la prueba y me tiene que mostrar toda esa información aquí en seleccionar. Aquí me está apareciendo todos docentes, todos estudiantes, ¿por qué no me está apareciendo? Docentes, ya. Este error de aquí, docentes, solamente era docente, ¿no ve? Entonces, fíjense, si he puesto aquí la S, no compara, no hace igualdad con docente, porque está agregado un carácter más. Entonces, al hacer eso, ya tiene que separarme. Ahora, todos aquí son docentes, docentes, y aquí son estudiantes, estudiantes, estudiantes. Pero verifiquemos, no me está convenciendo, hay que verificar que sí esté bien. Este es el archivo original, estamos abriendo mediante el sistema del Windows. Hay que verificar. Tengo a Sergio, tengo aquí está docente. Está bien. Raquel, ¿dónde está Raquel? Es docente. ¿Dónde está Alberto? Alberto es estudiante. Sheila es estudiante. Rita es estudiante y José es estudiante. Entonces me está separando, me está seleccionando de una buena forma. ¿Sí? ¿Todos han hecho eso? Sí, sí. Ya, listo. Ahora, siguiente paso es crear los archivos. Ahora, nos vamos a acordar cómo crear archivos. Siguiente punto, estamos aquí. Bueno, ha ingresado, está bien. Enlistamos ya esta información. Y además de eso, tenemos que añadir esta información a un archivo. Ya, a un archivo. Entonces, para trabajar con archivos, les dije, pueden utilizar lo que es actualizar un archivo. Eh, Tiene su propia codificación. El otro es crear un archivo. Vamos a crear un archivo. Entonces, para crear un archivo, utilizan la palabra print, ¿cierto? La palabra print para pegar información a ese archivo. Entonces, ¿qué vamos a imprimir? Vamos a crear aquí un nuevo vector donde va a estar toda esta información de los nombres. ¿Listo? Un nuevo vector. Un nuevo vector. Entonces, este vector se va a llamar
estudiantes. ¿Listo? Estudiantes. Ahora aquí tenemos que asignar la cantidad de datos que va a contener. Como no sabemos, vamos a poner K. Y a esto le vamos a añadir esta información que hemos mostrado. O sea, un nuevo vector que va a contener, ¿qué información? El nombre y la profesión. Y ahora aquí, fíjense, tengo tengo que declarar variables, ¿cierto? Entonces pongo aquí din, estudiantes, desde 0 hasta, bueno, si nadie es estudiante, voy a poner el valor de los demás, ¿cierto? Aquí he declarado con 1000, entonces puedo hacerlo con 1000 también, si es que no hay docentes, puro estudiantes. Y como tipo string. ¿Listo? Tenemos ya creado. También voy a poner coma y la cantidad total va a ser como entero, como K, ¿sí? La variable K. Y fíjense, aquí no tiene valor K, hay que insertar el valor de K. Entonces, debajo del core puede ser, o sea, fuera del for, voy a insertar como K igual a 0. Ya K igual a 0. Entonces, simplemente estoy creando un nuevo vector donde va a estar la información de puro estudiantes. ¿Listo? Aquí, perdón. Aquí tenía que haber puesto I. Porque estamos en la posición I. Y aquí en la posición dependiendo a la cantidad de estudiantes. Aquí va a ser 0 y a continuación nos vamos a preparar para la siguiente. Si es que va a ingresar. Si es que hay otro más, nos preparamos. K igual a K más 1. Entonces, solamente fijándonos en estudiantes, fíjense, voy a entrar al vector PR, voy a buscar quiénes son estudiantes. Busco, encuentro a un estudiante y voy a enlistar el dato de nombre concatenado con la profesión, que es estudiante. Y además de mostrar en la lista, voy a crear o voy a guardar esa información que he mostrado, que está. Esa información voy a guardar en donde, en el vector llamado est, ¿sí? De estudiante. Y voy a poner una variable K, porque no sé la cantidad de estudiantes que hay. Eso depende de cada igualdad, de cada valor verdadero que exista en esta condición. ¿Listo? Con esa explicación es lo mismo para docentes. Entonces, para docentes nos vamos a crear aquí arriba din docentes, vamos a poner doc, de 0 hasta 1000 como tipo de dato string. Y además, la cantidad total de docentes no sabemos, vamos a poner una variable y lo vamos a poner como P. Y ese va a ser un integer, obviamente porque va a ser número, va a representar la cantidad total de datos que existen en docentes. ¿Cuántos docentes existen? Y aquí tenemos, vamos a guardar en esta variable la cantidad total de datos de docentes. ¿Listo? Entonces aquí, una vez mostrado en la información de docentes en la lista número 4, vamos a añadir, ¿sí? Al vector. El vector se llama doc. Entre paréntesis vamos a poner P. P también tiene que empezar en 0. Sí, obviamente vamos a inicializar con P igual a 0 más arriba. Y esto vamos a agregar el vector o la información que he agregado, que he enlistado. Entonces, concateno en listo, voy a enlistar con la profesión. PRI. Listo. Para el siguiente me voy a preparar diciendo P igual a P más 1. Y esta P va a inicializar aquí P igual a 0. Ya va a inicializar. No se olviden inicializar. Porque si no escribo esto, lo que estoy pintando en azul, ya va a llegar aquí y K no va a tener valor. Ya tiene que empezar en 0. 0. Para la siguiente ya tiene 1. Va a llegar aquí y va a ser 1. Para la siguiente va a ser 2. Va a llegar otra vez aquí y va a ser 2. Y así 3, 4. Depende a la igualdad que haga esta condicional. Con eso ya tenemos creado dos vectores muy importantes que son estudiantes y docentes. Ya tenemos dos vectores, ya con información. Teniendo eso, ya fuera de este o saliendo del for,
Recién vamos a abrir o crear archivos. ¿Cómo se crea un archivo? Vamos a abrir, open, abrimos una dirección en forma constante. Va a ser la dirección de, en este caso el mío es D, y lo voy a guardar en esa información, en ese directorio del disco duro, y voy a poner el nombre. Sí, el nombre. Aquí en el ejercicio me dice estudiantes y docentes, con este nombre. Me dice estudiantes.txt y docentes.txt. Entonces agrego. Voy a poner aquí estudiantes.txt. Después, este es el nombre, ¿sí? Estudiantes es el nombre del archivo que estoy creando. .txt es la extensión, se llama extensión de archivo. ¿Qué tipo de archivo es? Ya en este caso, txt, puedes poner .dat también, pero nosotros con txt, que es igual. ¿Ya? Entonces, aquí el siguiente es for output. Ahora, no es input, es output como numeral 1. ¿Puedo utilizar el numeral 1? Sí. ¿Por qué? Porque aquí arriba, al momento de ejecutar o abrir o cargar, perdón, un archivo, el número 1 es cerrado el número. Entonces, tengo disponibilidad para poder abrir como número 1. ¿Listo? Entonces, continuamos. Bueno, ya se ha abierto. Quiere decir que este archivo estudiantes no existía en el disco. Se está creando uno nuevo, ¿ya? Y vamos a agregar información, vamos a pegar información a ese archivo. ¿Cómo pegamos información? ¿Qué información vamos a pegar? Todo el vector, ¿sí? Todo el vector. Entonces, para entrar a todo el vector, vamos a entrar con un for igual a 0 hasta la cantidad total de datos de estudiantes, ¿en dónde está? En la K, ¿cierto? En la K-1. La cantidad total de datos. Listo, con esa información estamos entrando al vector, no estamos entrando todavía, no estamos pegando todavía, no estamos pegando ese dato al archivo, sino estamos entrando aquí al vector. Tenemos la primera posición del vector, que va a ser, voy a poner aquí, que se llama estudiantes. Perdón, el vector se llama ¿cierto? De estudiantes. ¿En qué posición? En la posición I. La posición I. Y esta información lo voy a guardar, lo voy a pegar en donde, en el archivo. ¿Y cómo se hace eso? Voy a imprimir, utilizo este comando llamado print, coma, y la información que quiero imprimir, ya que quiero pegar. Una vez pegado el primer dato, paso con los siguientes. Y así sucesivamente con el for se va a pegar en cada posición del archivo. Y como está abierto todavía este archivo, vamos a cerrar. Close numeral 1. Listo. Con esto ya hemos abierto estudiantes.txt y cargamos toda la información de este vector llamado de estudiantes. Hacemos lo mismo para abrir. Voy a poner abrir de .docentes, docentes.txt. Voy a ingresar por output como numeral 1. Y hacemos lo mismo, vamos a pegar, entramos al vector llamado docentes, empezando en 0 y terminando en, ¿cuál es la cantidad de docentes que tenemos? La cantidad de docentes están en P, hasta P-1. Y pegamos, imprimimos como numeral 1 y hemos cerrado, fíjense, el numeral 1, entonces aquí tengo disponibilidad, estoy dentro de este archivo número 1. Y vamos a pegar el vector llamado doc. Aquí no estoy escribiendo bien. Y cerramos. Next y. Como ya hemos pegado toda esa información, vamos a cerrar el archivo. Close numeral 1. Listo, vamos a ejecutar. Ya ejecutamos y me tiene que mostrar toda la información que he enlistado en diferentes archivos, en 2 archivos. Vamos a ejecutar. Antes van a guardarlo. Guardamos. Ya, y vamos a ejecutar. Bueno, cargar archivo, ordenar, le
¿Le funciona? Vamos a hacer la prueba con seleccionar. Entonces, al hacer esto, ya me tiene que haber creado archivos en mi disco D. Voy a fijar mi disco D si es que existe, o si está o no está, vamos a fijarnos. Donde está, aquí está docentes.txt. Abro ese archivo mediante el sistema de Windows y comparo. Aquí los docentes son Torres y Cortés, ¿está bien? Sí, se creó un archivo. Vamos con estudiantes. Estudiantes, vamos a comparar Alba con Alba y Goitia con Goitia. Entonces, se creó los archivos, ¿sí? Se van a crear los archivos en el disco que hemos elegido. Y aquí están los dos archivos, ya se han creado. ¿Hasta aquí se entendió? ¿Alguna, alguna pregunta? Sí, vayan haciendo correr, me confirman por favor si está ejecutado. Vamos a ir ahora con el siguiente inciso. Me dice realice la consulta por cédula de identidad y muestre la información. Esto es ejercicio que hemos hecho en búsqueda, ¿cierto? Búsqueda. Entonces, hagan la prueba, tiene que funcionar los archivos. Su examen va a ser con archivos. Abrir un archivo y hacer operaciones. ¿Qué operaciones? Ordenar, enlistar, seleccionar, todas esas operaciones que hemos hecho en clase, ¿sí? Con archivos. Vamos a ver el código mientras. ¿De qué error te sale? ¿Listo? Entonces aquí con eso hemos cargado un archivo, hemos recuperado un archivo, hemos recuperado información en diferentes archivos. Perdón. Una operación con archivos es recuperar. Sí, recuperar. Tengo aquí, me dice recuperar. Quiere decir cuando existe el archivo, cuando está dentro del disco duro. Esa es una operación, recuperar información. Otra operación, ya, con archivos es crear un archivo. Quiere decir que ese archivo no existe, pero lo voy a crear ahora, ¿ya? El otro es actualizar el archivo, que es diferente, ¿ya? Y ahí se utiliza otro comando, ¿ya? Otro comando. Si es que, a ver, fíjense bien, si es que el archivo existe, ya, si el archivo existe, y voy a crear un archivo con el mismo nombre, quiere decir van a chocar, ¿cierto? Entonces, toda la información de ese archivo existente se va a eliminar y se va a pegar lo nuevo, ¿ya? Entonces, muy importante. Si es que el archivo existe, si este estudiante existía anteriormente, tenía una base de datos en el texto, si hago output, ya voy a eliminar toda esa información y voy a pegar lo nuevo. Ya en el caso de aquí cargar, estoy entrando con input, input, sí, con un input. Quiere decir voy a entrar al archivo que ya existe. Ya que ya, si no existe el archivo, te muestra un mensaje diciendo archivo no encontrado. Quiere decir que no encuentra este nombre, y menos en el disco, o sea, no encuentra ese archivo en esta dirección. ¿Listo? ¿Con eso se entendió?
Siguiente inciso. Continuamos. Ya hemos resuelto este inciso de enlistar y enlistar en un solo botón. Siguiente inciso. Me dice, realice la consulta por cédula de identidad y muestra la información. Apellido, solamente del apellido y la facultad a la cual pertenece. Solamente dos datos, no te está diciendo mostrarme toda la información, solamente apellidos y facultad, tienen que leer bien eso, a la cual pertenece. Y además te puede decir, muestre un mensaje correspondiente cuando no ha encontrado. Si no existe, te mandas un mensaje diciendo, no encontró, no existe. ¿Ya? O escriba otro carnet. Entonces continuamos, vamos a ir a nuestro objeto, ¿ya? Y vamos a poner todos los controles para realizar esa búsqueda. ¿Y cuál es el control más principal para realizar búsquedas? Un cuadro de texto. Entonces pongo aquí el cuadro de texto y además el usuario tiene que terminar de escribir y después de terminar de escribir hace clic en un botón, ¿cierto? En un botón de búsqueda. Entonces aquí voy a cambiar este botón con buscar. ¿Listo? Ahora tenemos que, en este caso son las entradas, ¿sí? La entrada de datos y ejecución de búsqueda. ¿Y cómo vamos a mostrar? Eso depende de ustedes también. ¿Cómo lo vas a mostrar? Me dice, realiza la consulta por cédula de identidad y muestra la información de apellidos y facultad. Eso depende. ¿Puedo mostrarle una lista? Sí, también lo puedo hacer. ¿Puedo mostrarle en un mensaje? También. Vamos a utilizar un mensaje. ¿Ya? Un mensaje. ¿Qué quiere decir? Hacer clic, me va a mostrar un mensaje de tal persona. ¿Ya? Entonces ingresamos, hacemos doble clic a este botón llamado buscar y vamos a ejecutar el siguiente código. El siguiente código, primer paso para poder realizar la búsqueda, ya muy importante, primer paso para realizar la búsqueda es encontrar ya el dato o recoger el dato que el usuario está buscando. Voy a poner aquí dato de búsqueda. Y además, como estoy utilizando, no se olviden esto nunca. ¿Quieres utilizar una variable? Sí, quiero utilizar una variable. Vas a poner dim, vas a declarar, ¿cierto? Dim dato como, ¿qué tipo de dato es de identidad? Como tipo string. ¿Listo? No se olviden de declarar variables, muy importante. Dato. ¿Ya dónde está el dato? ¿Dónde está el dato que estoy buscando? ¿Qué voy a poner a continuación? ¿Qué voy a codificar? Textbox, sí. Text box, ¿qué número es? 1, ¿cierto? Van a poner un punto y aquí hay una ayudita interesante. Este cuadrito te dice que, bueno, este nombre existe. Está bien. ¿Qué propiedad quieres cambiar? Eh, ¿Qué vas a recoger? ¿Qué propiedad o qué método vas a utilizar? Aquí te dicen todos, ¿sí? Todos los métodos, las propiedades que puedas cambiar, ¿ya? Entonces, si es que no existe la caja de texto, quiero decir, no he puesto una caja de texto llamado textbox. Hago el punto y no aparece ese cuadrito. Quiere decir que no existe. Ya tienes que crear ese textbox. Como el 1 ya existe, pongo punto y me das ayuda, ya para simplemente ver si es que existe o no existe. Si es que no existe, hay que crear. Entonces aquí, ¿de dónde vamos a recoger esa información? ¿En qué propiedad está? ¿En dónde? En text. Bien. En la propiedad llamada text. Y aquí está. En la propiedad llamada text. Vamos a ir a ver, por ejemplo, en nuestra ventana de propiedades. Vamos a ver el objeto. Aquí está el objeto que se llama textbox1. Y en la propiedad llamado text, ¿dónde está? Está aquí, está vacío. Si el usuario ingresa un dato, fíjense, se va a escribir dentro de esa caja. Entonces aquí está esa información. ¿En qué propiedad? Llamada text. Entonces desde ahí estoy rescatando esta información. Estoy diciendo la propiedad text, ¿de quién? De textbox1. Voy a guardar ese dato. ¿Ya? Y lo voy a guardar en una variable llamada dato. Con esa información voy a ir a buscar. Sí, voy a ir a buscar a quién le pertenece. ¿Ya? Puedo utilizar una función también, puedo utilizar una función de búsqueda, pero
Pero aquí vamos a entrar directamente. ¿A qué vector? Vamos a entrar a un vector. ¿En qué vector? ¿Qué vector vamos a buscar? En el CI, pero pseudo identidad. ¿Qué el vector que se llamaba? Se llamaba car. ¿No ve? Entonces vamos a entrar ahí. Perdón, aquí no estoy poniendo, estoy escribiendo lo que estoy hablando. Tiene que ser a la cantidad total de datos que existen en car. ¿Dónde está esa información? ¿Dónde? ¿Hasta dónde voy a ir? ¿Cuál era car? Vamos a borrar, está. Este es car, ¿cierto? Voy a buscar aquí, son cédula de identidad. ¿Cuántos datos tiene? ¿Cuántos? 6 datos. ¿Dónde está ese valor de 6? ¿En dónde? En cargar, ¿no ve? Si ejecuto aquí n no va a estar cargado o puede estar cargado. Fíjense, voy a ejecutar solamente esta parte. Si ejecuto buscar, no voy a tener el valor de n, voy a tener el valor de 0. Como se deja en comentario, va a decir 0. No me va a buscar absolutamente nada. Tengo que hacer clic en cargar. Recién ya tengo el valor de n. Recién. ¿Por qué? Porque he ejecutado el comando o ese código para poder cargar esa información de n. ¿Dónde está cargándose la información de n? Está en donde, aquí se está cargando la información de la cantidad total de datos. Entonces, en este botón también puedo llamar, ya voy a llamar a cargar. Muy importante, porque necesito ese valor de n. No tengo que depender de otro botón. Aquí en estudiantes hemos llamado a cargar, no hemos dependido de otro botón, ¿ya? Entonces aquí también le voy a llamar a cargar, aunque sea cargado, pero otra vez quiero que cargue. Entonces dato, textbox, recojo el dato buscado y voy a entrar al vector hasta la posición n, ¿cierto? Donde esa posición se ha cargado justamente aquí, en este paso. ¿Y dónde está ese dato? N, ¿dónde está declarado? Está declarado en forma general. Entonces, este botón de aquí va a poder leer ese dato de aquí, ¿ya? Porque está declarado en forma general, muy importante. Si yo quiero, por ejemplo, aquí hemos declarado una BB igual a 1, si yo en mi siguiente botón aquí quiero usar esa BB, me va a decir no he encontrado, no se ha declarado, ¿ya? Tenías que haber declarado en forma general. Está declarado en forma local. ¿Dónde está mi? Bueno, BB. Bueno, aquí está declarado en forma general. Otro que esté declarado en forma local, ¿dónde está? La K. La K está declarada en forma local, porque está dentro de un private, ¿ya? Entonces, si quiero utilizar aquí la K, no me va a permitir, ¿no ve? Va a decir K no se ha declarado, pero aquí está K, estoy declarando. No, pero estás en modo privado, entonces no puedo entrar. Este botón no va a poder leer ese valor de K. Entonces aquí tengo la N, sí lo puedo leer, está bien. Entonces ingreso al vector, ahora sí, llamado car, ¿ya? Entonces voy a ir buscando, voy a hacer comparaciones, búsqueda lineal, sí, búsqueda lineal. Sí, el car en la posición I es igual ¿a qué? Al dato, sí, al dato. Si es igual al dato, quiere decir que en esa posición ya está la información que estoy recibiendo, que estoy igualando, ya encontré, ya encontré. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer cuando ya he encontrado esa información? Estoy aquí, estoy aquí. Busco, por ejemplo, voy a buscar, aquí el número que se está leyendo aquí es el 89886. Este es el dato buscado, este está en el texto, sí, en la caja de texto. Voy a ir a buscar, voy a entrar con un for desde 0 hasta n. Eso es lo que hemos hecho. Ahora comparo, igualdad. Esto con este, ¿cierto? Esto con esto es igual. Sí es igual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que he encontrado. ¿Qué vamos a hacer cuando hemos encontrado?
Vamos a mostrar información en el mensaje. Van a haber otros iguales, igual a este número por aquí. No, no ve, no es necesario. Entonces, una vez que haya encontrado, perfecto, con eso ya finalizo. Me salgo de la búsqueda. Y listo, con eso vamos a continuar con esa explicación, a codificar. Entonces, una vez que haya encontrado, voy a mandar un mensaje diciendo que, ¿qué dato tenemos que mostrar? Apellidos y la facultad a la cual pertenece. Entonces, pongo aquí apellidos, en qué vector está? En nom. En la posición I, porque estamos dentro del for, en la posición I. Y voy a concatenar con quién, con la siguiente información que quiero mostrar. ¿Qué información que voy a mostrar? Tengo que escribir a continuación. A ver. La facultad, ¿cierto? En qué vector está? En fac. Listo. Una vez que haya mostrado esa información en un mensajito, el usuario va a hacer aceptar. Está bien, hace aceptar y ya no tengo que buscar más. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago aquí? Finalizo. ¿Cómo finalizo el for? Cambiando el valor de n, ¿cierto? Aquí era hasta n-1. Ya porque n está empezando en 0. Por eso estoy restando 1. Y pongo end if. Finalizo la condicional. Me voy a la siguiente next, que por este código ya finalizo, porque sobrepasa el valor de n-1. Sobrepasa va a ser la condición falsa, y si es falso en el for, sale. Finaliza y en sub. Listo, ejecutemos. Ejecutamos y, bueno, no dependo de los demás. Voy a ir a buscar, ¿ya? Perdón, aquí el dato no ha escrito nada, pues no me está mostrando nada. Sí, finalizó. Tengo que escribir aquí, pero para una ayudita voy a cargar el archivo. Y voy a buscar el dato 8998866. Voy a buscar y me dice pertenece a Alba Roca y pertenece a Economía. Perfecto. Ahí voy a buscar otro número. Voy a buscar el 98 que está correspondiente a mi archivo 76, 98, 76, 54, 3. Me tiene que aparecer que pertenece a DASA, Inés, Rita y Humanidades. ¿Listo? Nos falta hacer cuando el usuario no encuentra. ¿Sí? No encuentra. Fíjense, escribo un número cualquiera y no me aparece nada. Me tiene que aparecer un dato o un mensaje de error, ¿cierto? De error. Entonces vamos a hacer eso. ¿Cómo hacemos eso? Fíjense aquí, marcamos solamente. Simplemente marcamos. Una vez que hayamos encontrado, está bien. Se muestra el mensaje. Finaliza. Y además voy a marcar, ¿con qué? Con una BB igual a 1. Significa, vamos a crearnos una variable, se denomina bandera, ¿cierto? Vamos a tomar referencias como 1, que sí ha encontrado, ¿ya? Y como 0, BB igual a 0, como no ha encontrado. Que se va a mantener BB igual a 0 cuando nunca ingrese aquí. Sí, nunca igual. Y al final de todo eso, de toda la búsqueda, va a recorrer todos los datos de ese vector llamado car en búsqueda del dato. Y si no he encontrado, BB se va a mantener en 0. Entonces aquí verifico si BB es igual a 0, quiere decir que no ha encontrado, nunca ha mostrado ese mensaje. Entonces voy a mostrar un mensaje de no se encuentra, no se o no existe. Listo, con esto finalizo end if. Y es esto la verificación cuando el usuario escribe un dato que no existe, hago búsqueda
y me dice no existe. ¿Ya? Cargo, fíjense, no dependo de los demás botones. Entonces, tengo aquí un número aleatorio cualquiera, voy a buscar y no existe. Ha buscado en todos los datos de carnet y no he encontrado. Nunca ha entrado a BB igual a 1. ¿Listo? Con eso vamos a terminar y háganos la prueba, guárdenlo, muy importante, guarden. Y siguiente inciso, para, para terminar, ya porque ya terminó nuestra clase, dice, ¿qué facultades se encuentran registradas? Tengo que mostrar en una lista qué facultades se encuentran registradas. Debe ser un registro de la San Simón, donde están los estudiantes, docentes, pero qué estudiantes y docentes se han registrado, ¿ya? ¿Qué docentes y estudiantes se han registrado? Entonces aquí, mira, fíjense, tengo que ahora verificar humanidades, tecnología, aquí tengo tecnología, humanidades, arquitectura, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que mostrar en la lista? En la lista lo que tengo que mostrar es, se encuentran registradas en una lista enlistando economía, humanidades, tecnología, luego arquitectura, ¿cierto? Pero ¿qué tal si hay más registros? Porque no es solamente un ejemplo. ¿Qué tal si hay 100 registros? ¿Ya? Entonces, ¿qué facultades se encuentran registradas? ¿Dónde está el derecho? Por ejemplo, derecho. ¿Está registrado o no está registrado? Entonces, puede haber ese tipo de problemas. ¿Qué tienes que hacer aquí? Lo que tienes que hacer, ya, escuchen bien, tienes que encontrar, aquí voy a ver, voy a borrar esto. Tienes un vector, ¿sí? Tienes un vector llamado fac, y con eso tienes que trabajar. ¿Ya? ¿Qué tienes que copiar en la lista? En la lista tienes que copiar elementos, aquí economía, luego humanidades, luego tecnología, ¿ya? Luego arquitectura. En la lista se tiene que mostrar así, no repetidos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes un vector llamado fact, ya sabes la cantidad total de datos, ¿ya? Y tienes que copiar elementos sin repetir, ¿ya? Todos los elementos de aquí tienes que copiarlo, pero sin repetir. Eso es algo, lo que hemos visto con conjuntos, ¿cierto? Copiar elementos sin repetir. Entonces háganlo eso en su casa. ¿Listo? ¿Qué problemas más puede haber? Diferentes problemas nos podemos inventar. Por ejemplo, viendo el archivo, ya viendo el archivo, ¿dónde está? Aquí está. Viendo el archivo, puedo decir que enliste a todos los estudiantes que pertenecen a tecnología. Entonces, en una lista a todos los estudiantes que pertenecen a tecnología. Eso puede ser otro ejemplo. ¿Ya? Otro ejemplo. ¿Qué más puede haber? Puedo inventar. Enliste los nombres que, eh, bueno, no se me ocurre aquí ahorita los ejercicios que pueden haber, pero de esa forma, ¿ya? Búsqueda por nombre, ya, búsqueda por nombre y verificar, no sé, tal vez tienen más campos aquí, tal vez, no sé, tienen notas, nota, digamos, de 50, aquí nota de 80, imagínense que tienen, o que es un examen y se han sacado notas, ya, y es de esta forma. ¿Son cuántos campos? 1, 2, 3, 4, 5 campos. Entonces, son 5 vectores. El último vector es tipo integer, los demás habían sido string. Entonces, aquí te puede preguntar quién se ha sacado la mayor nota. ¿Quién se ha sacado la mayor nota? Aquí tengo a 2 personas. Tienes que mostrar en la lista al Daza Caero y Goita y Ruiz. Esas 2 personas se han sacado la mayor nota de este examen, por ejemplo. ¿Ya?
¿Se entiende? O también, ¿cuál es el promedio de las personas que, que, que son de tecnología, por ejemplo? El promedio de las personas que son de tecnología. Puede haber más aquí, más estudiantes o docentes que son de tecnología. Entonces sacas el promedio y muestras eso. ¿Cuánto es el promedio de cada facultad, digamos? ¿Ya? Entonces son distintos ejercicios que puedes hacer, que puedes resolver, ¿ya? Entonces con eso vamos a terminar y nos vemos en la siguiente clase. Su práctica les voy a enviar esta tarde y también les voy a enviar la fecha, sí, la fecha, esta tarde. Son sobre 7 puntos, ya han ganado 3 puntos, ¿no ven? Entonces con eso define su nota de auxiliatura. ¿Está bien? Con eso vamos a terminar y nos vemos en la siguiente clase. ¿Listo? Todos han hecho ver que Robert sale. Entonces, Entre comillas, será, ¿no? sí, entre comillas. ¿Alguna pregunta? El código para las 11:15 va a ser el mismo. Ya, y vamos a resolver el mismo. Los que se quieren quedar, se quedan. Los que no, esperamos al otro grupo. Mucho tiempo, es lo que hemos hecho ya en clases. Sí, lo que ya han hecho también en clases. Entonces necesito que ustedes abran ese archivo y además descarguen ese archivo tipo texto en algún, en algún disco de su computadora. Ya, también que hagan eso, vamos a esperar a los demás muchachos que ingresen. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde guardaron?
Listo, este es el archivo que hemos enviado ayer. Ya, este es el archivo en Excel. Tenemos estos 3 o 6 objetos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 objetos. Ya entonces necesito que lo abran este archivo y además que lo tengan este tipo de documento texto ya en el disco D o en cualquier disco que tengan. ¿Sí? Es recomendable disco D, E, F. ¿Dónde está el archivo UMS? Aquí está. El archivo UMS. Sí, aquí está. Y el archivo UMS corresponde a estos datos. Ya tienen el archivo todos. Tiene que estar en el disco D, ya, o el disco E o F, cualquier disco que tengan habilitado. En el C también lo pueden hacer, pero a veces necesitamos permiso para poder ingresar a ese disco. Entonces, más recomendable es utilizar en el disco D, E y F. ¿Listo? ¿Alguien tiene algún problema en poder abrir este archivo llamado XLSM que he enviado al grupo de WhatsApp? ¿Me confirman, por favor? ¿Ya está? ¿No está? ¿Están conectados? Hola. Voy a llamar lista. Oh, sí, el archivo que mandó está hasta Command Button 1, Command Button 3.
Sí, está tal como está en pantalla. Está a cargar archivo por apellido y por carnet. Es este mismo archivo que he enviado. Dice ejercicio archivos. ¿Ese mismo que ustedes han descargado? Ya abran esto. Tiene que aparecer este formulario. Tiene que haber ese formulario. 3 listas con 3 botones. Ya, con eso vamos a trabajar hoy día. Necesito que no se atrasen, por favor. Voy a enviar una. Han podido descargar. Voy a enviar otra vez. Espérame un momento. Listo, vuelvan a descargar. Los que no tienen, vuelvan a, bueno, pónganle en su computadora y abran el archivo. Y el texto lo van a copiar en el disco D, o E, o F.